Muy bien, hermanos, pues esa es la palabra de Dios. Yo me lo sé, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, y me da gozo verles. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? Cuando alguien dice vamos a la iglesia, pero vamos a la casa de
esta mañana vamos a pedir que los niños pasen, los niños menores a su salón, a su clase. Y pues mientras están pasando, hermanos, pues les informamos también, ¿verdad? Algunos se enteraron del caso de la situación de nuestra hermana Rebeca allá en Paso de Lajas, ¿verdad? Llegó un hombre, ¿verdad? Un estafador que se hacía pasar por el hermano. Bueno, sí le afectó al hermano mucho, hermano, con su ánimo y su salud. Pero estuvimos visitando el viernes y ya está la hermana más tranquila, ¿verdad? Y pues nada más les pedimos que sigan orando, ¿verdad? Por la hermana allá. El hermano Enrique está con nosotros esta mañana, ¿verdad? Lo invitaron para predicar también en la tarde en la iglesia Getsemaní. Entonces yo dije, bueno, ya que vas para Monterrey, pues aprovecha, no te aprovechamos. Y hermanos, sigan orando por la obra allá en Linares, en Guanahuises. Se están teniendo cultos los lunes. ¿Qué otros días, hermano Enrique? Lunes, viernes. Domingo, martes y jueves. Sí, en las 2 obras. Estén orando, hermanos, estén orando. Ayer me preguntaba un hermano, ¿y qué tal el campo allá? Hermanos, no hay campo fácil para el evangelio. El hombre está muerto en delitos y pecados. El hombre, ¿verdad? Está ciego. Lo único que va a traer, ¿verdad?, salvación, regeneración, es el evangelio. Entonces oremos, hermanos, oren que Dios dé poder y dé sabiduría y Dios obre salvación en aquellos lugares. Estamos con el plan, la intención de plantar una obra ya, una iglesia o algunas iglesias, ¿verdad? Dios nos ha dado la paz para esto, hermanos. Hemos orado mucho respecto a esto, si seguimos o no seguimos, pero hermanos, nos debemos a Dios, ¿verdad? Él es el Señor y entonces Él nos da esa paz. Creemos que es el plan, el propósito de Dios y hermanos, no solo de nosotros, es de la iglesia. Entonces, algunas salidas o semanas, ¿verdad? Siempre habrá oportunidad para que alguien que tenga la oportunidad de acompañarnos, nos ponemos bien de acuerdo, ¿verdad? Y también puedan ir y apoyar, ¿verdad? Y gozarse allá. Vamos a dejar entonces el tiempo a nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Porque luego lo estoy apresurando. Luego no le alcanza los 50 minutos. Buen día, hermanos. Pues gracias a Dios por este día que Dios nos da para congregarnos y escuchar de su palabra. El día de hoy, pues, bueno, antes que nada, hermanos, me gustaría mencionar que pues la medicina de mi hermana Carmen pues ha sido un poco más difícil cada vez más conseguirlas. Los hospitales pues prácticamente están desiertos de las medicinas, entonces hemos batallado un poquito más, hemos estado comprando. Dios ha sido bueno, no podemos negarlo, Dios ha sido bueno, pero sí estamos batallando un poquito más con las medicinas de mi hermana Carmen, así que les pedimos de sus oraciones que se unan con nosotros. Y pues bueno, mi hermana decía, voy a ir al DIF a que nos den ayuda. Nosotros como creyentes somos dependientes de un Dios todopoderoso y no consideramos ayudas externas, sino de una ayuda que es muchísimo más grande, que es nuestro Dios. Dios puede suplir las necesidades, solamente que hay que ir a su trono de gracia. Así que los animamos a que se unan con nosotros. Mi hermana de repente está un poquito, ella dice pues estoy muy alterada porque tiene situaciones difíciles, y luego con lo de mi hermana Carmen que se pone mal, pues dice estoy muy estresada, y la entiendo
la entiendo hasta cierto punto. Tiene hijos, es madre soltera y tiene situaciones. Nosotros pues tratamos de ser compasivos y decirle, tienes que buscar a Dios para que Dios sobre en tu vida, tienes que buscar a Dios. Y por eso quiero animarlos también, los jóvenes, jovencitas, hagan decisiones sanas, porque eventualmente vamos a pagar los platos rotos que nosotros mismos rompemos. Así que los voy a invitar, hermanos, a que vayamos el día de hoy a la segunda, a Tito, más bien, al segundo capítulo. Tito, la carta a Tito, aunque es una carta que se le llama una de las cartas pastorales, pero también aplica a nosotros, a nuestras vidas, hermanos. Y vamos a tratar de ser, pues tratar de ver qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios está dándonos a conocer en este texto. Tito capítulo 2, vamos ahora a leer el capítulo 2 alternadamente, del versículo 1 hasta el 15, aunque nada más vamos a llegar hasta el versículo 9, 10 si acaso. Es mucho el contenido, así que vamos ahora, vamos a leer, hermanos, alternadamente. Yo comienzo con el versículo 1, Tito, capítulo 2, versículo 1. ¿Todo lo tenemos, hermanos? Por respeto, por reverencia a la palabra de Dios, vamos a ponernos de pie, hermanos. El que pueda ponerse de pie, el que no se preocupe. Vamos a leer, hermanos. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Todos juntos, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Oramos, hermanos. Señor, estamos una vez más delante de usted, Padre, rogando, pidiendo, suplicando que usted, Señor, pues hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, usted sabe que soy un hombre limitado, pequeño, Señor, y le necesito en gran manera. Padre, hable a su pueblo, Padre, se lo ruego, se lo pido. Hable a mi mismo corazón, Señor. Moldéenos, ayúdenos, Señor. Le necesitamos. Perdone nuestros pecados, Señor. Señor, es en el nombre precioso de Jesús que se lo pedimos, se lo rogamos y damos muchas gracias, Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Esta carta, hermanos, si ponemos atención, habla mucho, varias veces la palabra sana, la menciona varias veces. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 9 nos da a conocer retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza, dice en el versículo 9. En el versículo 13 dice, este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y de nuevo en el capítulo 2, versículo 1, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina.
capítulo 2, versículo 2, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Y en el capítulo 2, versículo 8, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Y entendemos que cuál es el propósito de Pablo, que haya sana doctrina, que haya sano entendimiento. Piense en lo que dice Pablo a Tito en el versículo, por ejemplo, 5. Dice: por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Cuando usa la palabra corrigieses, habla de un término técnico que se usa cuando un brazo está dislocado. Piensen en un brazo dislocado. ¿Puede funcionar un brazo dislocado? Si usted quiere llevar algo de aquí para allá, se le puede caer, le duele, y si lo quiere poner aquí, pues es un brazo que está disfuncional. El prefijo disfuncional quiere decir que no está funcionando bien, ¿cierto? Entonces, piense en una iglesia disfuncional con mala doctrina, con una doctrina que está mal. ¿Va a haber crecimiento? No. Piense en una persona que está amamantando a un bebé, de la forma que se alimente. Piense en una persona, una mujer, obviamente ahorita ya usan, en una persona que tiene el potencial para embarazarse, dicen así ahora, pero nada que ver. Piense en una mujer que está embarazada, y cómo vendrá el bebé. Cuando se alimenta esta persona, esta mujer, de Coca-Cola y Sabritas y cosas como esas. Pero piense en otra que se alimenta sanamente, carne, leche, huevos, verduras, todo eso. ¿Cuál será el bebé que va a nacer más sano? Es obvio, ¿verdad? El que se alimenta mejor. Entonces, cuando hay una doctrina mala, simplemente no va a haber crecimiento espiritual. No va a haber un sano crecimiento. Y por eso es bien importante que Pablo está interesado en que haya una sana doctrina, que haya sana fe, que las palabras sean sanas, con cordura, de acuerdo al evangelio, de acuerdo a la santa palabra de Dios. De otra manera, hermanos, simplemente estaría cada iglesia, no sería la iglesia del Señor, porque para eso está la santa palabra de Dios. Este mensaje, hermanos, lo titulamos ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Son dos preguntas: ¿cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Y es bien importante que nuestra enseñanza vaya a la par de lo que vivimos nosotros. Es bien importante, porque si decimos algo y hacemos lo contrario, sería como que ¿de qué me hablas? Un predicador dijo hace muchos años, cuando él predicaba y gritaba y hablaba, ¿qué no escuchas? Dijo uno de los que estaban sentados, es que haces más ruido con tu vida que con tus palabras. Por eso no te puedo escuchar, tu vida hace más ruido que tus palabras. ¿Entendemos eso? O sea, la forma de vida de un individuo debe de ir a la par de la enseñanza. Las palabras que dice tienen que seguirlo. Yo digo esto y eso es lo que hago. Es bien importante para el creyente vivir de esa manera. En esta porción que vamos a estar viendo, dice en el capítulo 2, Pablo a Tito, si bien Tito era griego, vemos aquí que Pablo se dirige a Tito y lo manda a corregir la sana doctrina, a corregir más bien la mala enseñanza. Y ya mencionaba que aunque esta carta es considerada como una de las cartas pastorales, aplica también a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Habla de las mujeres, habla a los jóvenes, se dirige a los jovencitos, a las jovencitas, cada uno de nosotros. Y ahí entramos cada uno de nosotros. Entonces en el capítulo 2, versículo 1, dice, pero tú. Entonces primero está dirigiéndose y está usando muchas palabras. Por ejemplo, en el versículo 8 dice, voy a leerle desde el 7, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra, fiel, tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que la contradicen. Versículo 10 dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Y sigue hablando acerca de cómo se manifiestan estos individuos, cómo son, y su mismo profeta dice en el versículo 12 que cómo los llamó, los cretenses, siempre mentirosos, siempre dice, malas bestias, glotones, ociosos. Pero cuando llega al capítulo 2, versículo 1 dice, pero tú, todo eso es lo que ellos viven, eso es lo que ellos hacen, pero tú Tito, sé diferente, tú predica la palabra, tú tienes un rol diferente, tú eres o blanco o negro, uno de los dos. ¿En cuál lado estamos? Y entonces dice, pero tú, se dirige a Tito. En esta ocasión todos vamos a ser Titos. A cada uno de nosotros tiene que hablarnos la palabra de Dios. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, la sana enseñanza. El problema que veía Pablo el problema siempre ha sido el pecado. El ser humano, la condición del ser humano siempre ha sido la tendencia al pecado. Nuestra tendencia es a correr al mal. Desafortunadamente nuestra postura es olvidarnos de Dios, olvidarnos de la palabra de Dios, escucharle aquí, pero nos olvidamos en cuanto cruzamos la puerta. Nuestra tendencia, desafortunadamente, del ser humano, no solo del cristiano, del ser humano, es a hacer lo malo. Somos nosotros, desde el Génesis. El Génesis quiere decir desde el principio, desde el comienzo. Y nosotros nos desviamos con una facilidad. Y por eso es bien importante que regresemos a la palabra de Dios. Cada uno de nosotros. Entonces, aquí dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Si ellos hacen eso, si viven de esa manera, si su comportamiento es así, pero tú, Timoteo, tú, Tito, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Entonces, el problema siempre ha sido el pecado. Una doctrina enfermiza nunca combatirá ese mal. ¿Cuál es la medicina para el pecado? El evangelio, la palabra de Dios. No hay otra, no hay otro. Usted y yo en muchos lugares han intentado cambiar el evangelio, reformarlo y distorsionarlo, porque es que son tiempos diferentes. Hermanos, nunca va a ser la cura. Nunca. En algunas iglesias, si usted checa la internet, a lo mejor aquí también, pero si checa usted en internet, las iglesias en Estados Unidos están haciendo circos, teatros y de todo le están agregando a los servicios. Hermanos, solamente para atraer gente, pero es una iglesia carnal, hermanos. No hay evangelio, no lo hay. Entonces, la cura siempre va a ser el evangelio. La dosis va a ser el evangelio para cada día el evangelio. De otra manera, hermanos, tenemos la tendencia y nos vamos a ser olvidadizos, emocionalistas, y eso es malo, hermanos. Bien importante, hermanos. El problema siempre ha sido el pecado. Una doctrina enfermiza nunca combatirá ese mal. Número 2, un enfermo nunca opera propiamente, no en su vida, no en su trabajo o en otra actividad. Usted, estoy seguro que cuando está enfermo se queda en casa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no puede funcionar bien. Cuando hay una doctrina mala, hermanos, una enseñanza mala, eso es lo que va a pasar también. No va a glorificar a Dios, porque pierde el pecado en el griego, en el original, hermanos, es fallar al blanco. Y no le vamos a dar nunca la adoración a Dios si hay pecado en nuestras vidas. Nunca. Usted puede ver las doctrinas que ahorita que en todo el tiempo se han levantado. Satanás es padre de mentira, y usted puede ver el humanismo. Primero tú, y luego tú, y al último tú. Primero es el ser humano, ese es humanismo. Pero es primero el evangelio, morir a nuestro yo, a lo que nos gusta, a lo que nos agrada. Y desafortunadamente el pecado nos agrada muchísimo. Entonces es importante morir a ello. Entonces no va a funcionar, hermanos. Un individuo que esté enfermizo o que haya mala doctrina no va a funcionar de acuerdo a como el plan de Dios que tiene para nosotros. Y Pablo lo sabe, y por eso está exhortando a Tito que los ancianos sean sobrios. Recuerde que no solamente de bebidas alcohólicas se puede embriagar a alguien o intoxicar.
también puede ser de orgullo. El dinero cambia a las personas, hemos escuchado, ¿verdad? Digo, hemos escuchado porque yo todavía no tengo dinero, estoy esperando, pero hermanos, es bien importante que no nos intoxiquemos de ninguna cosa. Cualquier título nos puede intoxicar y nos puede elevar. El dinero también intoxica y nos hace creer que somos más de lo que no somos. Nos engaña. La soberbia, creyendo que somos más que los demás, también es intoxicación. Entonces, que los ancianos sean sobrios. No solamente habla del vino, pero un estado de autocontrol. Que tengamos nosotros ese autocontrol. Hermanos, muchas veces somos como cerillos. Algunas veces lo he mencionado, hermanos. Tenemos la errónea idea de creer que aquel que se enoja así, que es el de fuerte carácter. Eso no es verdad. El de fuerte carácter es el que tiene autocontrol de sí mismo. Y le dicen y está templado. No es un cerillo, no explota de la nada. Ese es el que tiene un carácter fuerte, el que sabe cómo controlarse a sí mismo. Tiene un autocontrol. Cuando alguien explota no tiene un autocontrol. No es de carácter fuerte, sino de carácter débil, porque es como un cerillo. Se enciéndele de la nada. Tenemos que trabajar en ello. Entonces, los ancianos, primero se refiere a aquellos que van a estar establecidos. Pero recuerde que cada uno de nosotros somos líderes en casa, ¿cierto? Somos líderes en casa. Y los jóvenes son líderes en la escuela, pueden ser líderes en la escuela. Número uno, la experiencia de los años debe enseñarnos a no intoxicarnos, no solo del vino, hermanos, o drogas, pero cualquier otra cosa que niegue la doctrina del Señor. Número dos, el creyente no está amargado, pero debe tener cuidado cómo bromea. Su comunicación es esencial para enseñar, aun cuando bromea, hermanos. Yo puedo confesar que necesito trabajar en mi carácter. Me gusta mucho bromear y a veces pudiera estar yo fallando en no darle la gloria al Señor cuando bromeo. ¿Por qué? Porque tengo esa tendencia. Entonces es muy importante, hermanos, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. El creyente no está amargado, mencionábamos, pero hay que tener mucho cuidado. Habla aquí de prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es el balance, hermanos, en discreción. No podemos todo el tiempo andar comunicando lo que pasa, hermanos. Eso afecta a nuestra familia, afecta a la iglesia, a la familia de la iglesia. Es bien interesante, hermanos, que Dios quiere que seamos prudentes al hablar. Bien importante, hermanos. No debemos de comunicar todo. Algo que vemos en un ejemplo en el Antiguo Testamento, cuando el rey metió a otro individuo, al rey, ya después lo saquearon todo. Todo el reino fue saqueado. Si no mal recuerdo fue Ezequías que llevó a un individuo y le mostró todos los tesoros, y después eso le despertó la ansiedad, la avaricia, y fue saqueado. Entonces nosotros no debemos de andar comunicando tantas cosas, ni porque sea un hombre joven o grande o anciano. Cada uno de nosotros debe de tener esa prudencia, esa discreción. Si estoy sano, camino mejor, corro mejor y, hermanos, hago mejor las cosas. Cuando Pablo se refiere a ser sanos en la fe, hermanos, solamente la sana doctrina va a ser la que nos va a traer esa sana fe. Sanos en la doctrina, sanos en la fe, sanos en la adoración, en el amor, en la paciencia, todo eso. Cuando no somos sanos en la fe, hermanos, siempre vamos a caminar de otra manera. Usted ha escuchado a veces, a ver qué Dios dice, a ver qué pasa, a ver qué Dios hace. Hermanos, para eso Dios nos ha dado la palabra de Dios, para que caminemos con prudencia, que meditemos en las decisiones que vamos a hacer, que nuestra lengua, porque algunos dicen, es que la lengua no tiene huesos. Sí, y por eso tienes que controlar tu lengua. Por eso debo de controlar mi lengua. Porque recuerde que una lengua enojada va a ser como una pistola que dispara. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar una bala a una persona, a su objetivo? Así. Y cuando estamos enojados, así, tenemos esa rapidez para ofender. Y después, pues ya ofendimos y queremos decir, ay, perdón, discúlpame. Pues ay, discúlpame.
como que ni siquiera es un perdón que venga, que nazca del corazón, sino, pues ahí discúlpame, ¿cierto? Pero es bien importante que nosotros controlemos ese miembro de nosotros, porque a veces causa daños muy profundos en el corazón, dependiendo de aquella persona, de aquel hermano, de aquella... entonces es muy importante que seamos prudentes. Al no tener una sana doctrina, hermanos, nos va a llevar a hacer cosas malas, una falsa adoración, una mala adoración. Recordemos que es el corregir lo deficiente, lo que está enfermizo, lo que está mal. Eso es lo que dice en el texto, en el capítulo 1, versículo 5. Es lo que se usa para un brazo que está dislocado y no funciona en ninguna manera. No puede trabajar, no puede hacer nada. Entonces, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, las ancianas. Hermanos, de aquí del versículo 3 podemos sacar un mensaje bien extenso. Asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. 3, 4 y 5, es muy importante, hermanos. Hermanos, con mayor edad viene mayor responsabilidad. Cuando viene mayor edad, más sabiduría. Las canas no solamente son una señal de vejez, hermanos, pero es de sabiduría, es una señal de sabiduría. Y entre más sabiduría, recuerde que la palabra de Dios dice, el que mucho se le da, ¿mucho qué? Mucho se le demanda. Entonces, si nosotros que ya tenemos un poco más de tiempo en la iglesia, aquí se refiere a las hermanas, cada una, la exhortación aquí es para que, Pablo está exhortando a las damas más adelantadas en la palabra de Dios, a las ancianas, a que desarrollen un ministerio en sus casas, hermanos. Recuerdo que una hermana decía, hermano, pues es que yo no puedo salir afuera a compartir la palabra de Dios. Hermana, tu ministerio ahí tienes, y le llegaban muchos niños, ahí tienes ese puño de niños, ahí tienes a tus hijos, a tus hijas. Ese es tu ministerio. Toma tu ministerio en serio. Olvídate de las redes sociales, te están alejando de Dios. Toma tu ministerio. La seriedad, hermanos, de Pablo hacia Tito, y dándole a conocer que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, hermanos. Su vestimenta debe demostrar respeto por su persona. Cada vez más las jóvenes, y las ancianas, las mayores, no dicen nada, está bien todo. Bajaron la guardia y ya no hubo nada. Su vestimenta debe demostrar ese respeto por su persona, por su persona. Todo eso ha pasado a ser secundario ya. Es que así es la moda. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es bien importante, hermanos. Jovencitas, ¿quieres a un joven que te ame por lo que tienes dentro o por lo que ve por fuera? ¿Ah? Porque eventualmente, pregúntale a las mayores, eventualmente empieza uno a acumular un poquito más de grasa en la cintura, empieza uno a cambiar, y entonces ya se acabó el amor, porque entonces era poquito el amor, estaba el amor nada más aquí en los ojos, porque a veces se dejan ir por lo que solamente ven. Pero si ves, busca un hombre de Dios que ame a Dios, porque te va a tratar como Dios dice, como un vaso frágil. Te va a amar, te va a respetar, te va a cuidar, va a proveer para ti. No busques un de 2 metros, ojos así, asado. No estoy diciendo que sea malo, pero hermana, que tenga un corazón por Dios, por Dios. Pero las ancianas aquí tienen una gran responsabilidad y tienen que tomar en serio su responsabilidad. Es para las madres de familia. Olvídate de tus celulares, hermana. Métete a la palabra de Dios y toma tu ministerio en serio. De otra manera, hermanos, tú vas a ver tu casa desmoronándose cada vez más. Se va a caer a cachos. Es un liderazgo que llevan las ancianas. Y estoy usando el lenguaje bíblico, no crean que les quiero ofender diciéndole anciana, ¿ok? Pero habla a las de mayor edad,
aquellas que tienen ese conocimiento, aquellas que tienen esa sabiduría, aquellas que viven de acuerdo a la palabra de Dios, ellas pueden enseñar, ellas tienen ese porte reverente y no son calumniadoras y no son esclavas del vino y son maestras del bien. Estas maestras del bien es como un abanico, hermanos. ¿Maestra en qué? Maestra en hacer lo correcto, maestra en tu comunicación, maestra en tu vestimenta, maestra en tus enojos, maestra en la oración, maestra en todo, hermanos. Es bien importante, hermanos. Es Dios hablando. No me vea mal, no me vea feo, es Dios hablando. Es Dios quien está diciendo, tienes que ser de esa manera. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Note que no dice solamente si son cristianos. No dice que solamente sean cristianos, hermanos. Dice, ama a tu marido. Puede ser que algunas de estas jóvenes se casaron antes de conocer el evangelio. No estoy hablando de aquellas que dicen, me voy a casar con este y lo voy a convertir, porque no pasa, hermanos, no pasa. Pero estoy hablando de aquellas que cuando conocieron el evangelio dicen, ¿ahora qué hago? Él no es creyente y yo sí. Yo quiero amar a Dios, yo quiero escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué hago? Ámalo. Allá Pedro nos da a conocer también que puede ganarla sin palabras, pero con un testimonio hermoso. Sin palabras, pero con una sumisión. Entonces, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras de bien. Esta mujer de las que está hablando, conectan su lengua con su entendimiento y hablan sin causar daño alguno. Vemos que son maestras del bien. Y ser maestra toma tiempo, hermanos. Piensen en lo que aprenden los niños o lo que todos y cada uno de nosotros pasamos por una escuela, ¿cierto? Primaria. Y a los 2 años, a veces 3 años, estando en primero, segundo y tercero, pues ya aprendimos a leer. Y tomó tiempo. La maestra, el maestro tomaron el tiempo para enseñarnos. Hermanos, cada una de las cosas que Dios nos da a conocer también toma tiempo, hermanos. Pero hay que estar ahí, enseñando, con amor, con misericordia, con compasión. Y a veces, recuerde que a veces hay maestros o algunos de nosotros que, pues es que no se me pegan las letras, no se me pegan las palabras, es que no, y hacemos muchas excusas a veces, pero a veces sí, somos un poquito más duritos. Pero hermanos, ahí están los maestros, en la cuestión bíblica, en la cuestión espiritual, de la misma manera, hermanos. Con amor y misericordia se corrige el pecado, no con latigazos. Con amor y misericordia se corrige el pecado. Y tenemos que llevar a cabo ese ministerio. Estamos todavía hablando con las mujeres, con las damas, con las ancianas. Toma tu ministerio en serio, hermana. ¿Cómo vivimos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? No podemos decirle, es que tú, si nosotros no estamos haciendo nuestra parte. Si nosotros estamos viviendo de una manera desordenada. No nos ven leyendo la palabra de Dios, no nos ven orando, no nos ven metidos con nuestro Señor, conociéndolo más. ¿Y cómo queremos que ellos sí sean cristianos si nosotros hemos hecho a un lado y tenemos un poquito más cerca cada vez más este cuadrito que nos ha esclavizado a muchísimos? Entonces es muy importante, hermanos, que vayamos a Dios. La fuente de sabiduría es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Tenemos que regresar, como dijo 6:16 Jeremías. Paraos en los caminos y preguntar por el buen camino. Paraos, tienes que pararte. Llevas tu vida desembocada, llevamos nuestra vida desembocada. Párate y pregunta, ¿cómo estoy, Señor? ¿Cuál es mi ministerio? ¿Cómo estoy sirviendo? Hermanos, no es el cristianismo que a veces estamos viviendo solamente ocupar una butaca, pero tener amor por servir. Hacer lo que hacemos en nuestra iglesia local primeramente, local. Servir, hermanos. Aquí vemos que Pablo está animando, exhortando a las ancianas a que tomen su ministerio en serio con las hijas. Entonces, Pablo exhorta a que las ancianas desarrollen ese ministerio. El vino, hermanos, no debería ocupar un lugar de necesidad de nuestras vidas, de ninguno, ni las ancianas ni los ancianos. Distorsiona los pensamientos, distorsiona nuestras palabras. Y pues bueno, sí conozco individuos creyentes que usan vino y que viven así, pero hermanos, a veces piense usted en esto.
el licor, la cerveza, como quiera usted llamarlo. Hay individuos que pues se toman como 10, 12 cervezas y pareciera que están así, bien, pareciera ser. Hay otros que con un trago de una cerveza, hermanos, ya están desvariando. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta, hermanos, que no es leche lo que están tomando, si sus reacciones van a cambiar, se van a distorsionar. Si usted quiere echarle la culpa a una cerveza por sus decisiones, no va a funcionar, hermanos, porque la cerveza no va a pagar los platos rotos. Cada uno de nosotros va a pagar los platos rotos. Lo que rompamos vamos a ser nosotros los que vamos a pagar. Y sabiendo que Dios dice que no, hermanos, es rebeldía en contra de Dios, de su palabra. Tengamos cuidado, hermanos. Entonces la edad, hermanos, conlleva a una mayor responsabilidad, a una graduación de sabiduría. Cuando uno lleva una vida de aprendizaje de palabras, de la palabra de Dios, y ese aprendizaje le da la capacidad de saber cómo resolver problemas cotidianos con sus hijos e hijas. Alguien que no lee la palabra de Dios no va a saber cómo guiar, cómo exhortar, cómo reprender, un consejo no va a saber darlo. ¿Por qué? Porque Dios da la sabiduría, dice de acuerdo al proverbista allá en capítulo 2, versículo 6. Dice, porque de la boca de Jehová viene la sabiduría y Él la da a quien Él quiere. Pero si regresamos al capítulo 1, versículo 23, habla de la reprensión de Dios. Dice, y derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Es Dios quien obra. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios para poder corregir, redarguir, porque a veces tenemos ese lenguaje que es del mundo. Pórtate bien, nada te cuesta. Es solamente un lenguaje del mundo. Vamos a sentarnos, vamos a hablar de esa situación. Siéntate, hermana, con tus hijas, con tus hijos, y habla con ellos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que pasa por tu corazón? ¿Qué podemos hacer? Vamos a orar juntas. Desarrolla un ámbito, un medio ambiente en el cual puedes orar con ellas, para que puedan evacuar sus miedos y puedan poner su fe en Dios, en Cristo Jesús. Pero tienes que estar tú ahí. Tú ya pasaste por esa situación. A lo mejor eras creyente, a lo mejor no eras, pero tienes que desarrollarlo. ¿Por qué? Estamos viviendo tiempos donde Satanás está ahí todo el tiempo. De una u otra manera cambia sus mentiras, pero son las mismas. Y ahí está, ahí está, ahí está. Y tus hijos, tus hijas son vulnerables. ¿Por qué? Porque no tienen ese crecimiento espiritual todavía. Tú tienes que ayudarlos. Tú tienes que ayudarlas. No los puedes dejar. Si tú te rindes, estás entregándolos en las manos de Satanás. No te rindas en oración, pero también tienes que ir con ellas. ¿Cuál es tu miedo? ¿Qué es lo que tienes? Vamos a hablar. Vamos. Tu problema es mi problema porque eres mi hija. Estoy hablando a las ancianas y esta porción es acerca de eso, de las ancianas yendo con las hijas. Hermanos, a mí me llena, me sacude muy fuertemente ver a las hermanas. Hablo al medio evangélico, que todo el tiempo están buscando el internet, las redes sociales y todo eso. Pero cada vez más, si nosotros hacemos una encuesta aquí, los versículos no los memorizan, ya no quieren. ¿Por qué? Es una cristianidad que no es cristianidad, hermanos. Conocer al Padre, conocer a su Padre es ir a la palabra de Dios, pasar tiempo con su Padre. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, conocerlo. ¿Cómo puede usted conocer a alguien si no pasa tiempo con ese alguien? ¿Cómo? Es muy importante, hermanos. Porque a veces creemos, yo hice mi trabajo cuando estaban conmigo en mi casa, yo hice mi trabajo. No, nunca nos sentamos con ellas a hablar, a orar con ellas, a ver en qué área iban del cristianismo. Es muy importante, hermanos. Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros de lo que nos ha dado. Padres de familia, tenemos que hacer nuestra tarea. Hablo como si yo fuese también. Pero tenemos que tomar nuestra cristianidad en serio, hermanos.
Es tiempo de que despertemos de ese sueño. No solamente venir y sentarnos, pero tomar nuestra responsabilidad, nuestro ministerio en serio. Pregúntate tú, hermana, hermano, ¿cuál es mi ministerio? ¿Cuál es? Aquí se dirige a las hijas, a las ancianas, perdón, y con el ministerio que está exhortando Pablo a las mujeres, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amarlos. No a responderles, sino a amarlos. Si te dice esto, tú dile esto. Si no te conviene, pues aquí está tu casa de nuevo. Tú te puedes regresar a tu casa, esta es tu casa. No. ¿Saben cuál es el dicho de allá del rancho donde vivo yo? Las mujeres dicen, los papás dicen, usted quería la carretilla, usted la carga. Usted tiene que dar. Pero en la época que vivimos es, no te preocupes, si te trata mal o si esto, si lo otro, aquí. Y por eso hacen decisiones tan ligeras las jovencitas, los jovencitos. Y ya nadie se casa. ¿Por qué? Pues ya no hay divorcios. ¿Por qué? Porque nadie se casa. Es muy importante que se les enseñe que el matrimonio es algo especial, algo bien especial. No es como escoger una falda. No, es bien especial, hermanos. Es la representación de Cristo con su iglesia. ¿Cuándo Cristo va a abandonar su iglesia? Y por eso la iglesia no tiene que abandonar a Cristo. Que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. A ser prudentes, cómo hablan, cómo se comportan, cómo se visten. Todo esto habla de prudencia, habla de pureza también. Castas, hasta que lleguen al matrimonio, hasta llegar al matrimonio. A veces las jovencitas comienzan con un novio y cambian a los 15 días. Hermana, es bien interesante como lo dijo un individuo hace mucho tiempo. Dice, dejan su corazón allá con el primer individuo, con el novio, y luego cambian con otro y se parte de su corazón y con otro y con otro. ¿De qué estamos hablando? Es para toda la vida el matrimonio. Por eso tienen que tener el entendimiento de quién es verdaderamente ese varón que va a responder por ellas, que las va a cuidar, que las va a amar, que las va a proteger, que se van a sentir protegidas. Para eso se casa una mujer. Pregunte usted a las ancianas, pregunte. Cuando vienen los catorrazos en una casa, ¿quién debe de salir? Iba a decir, ahí sale Juana Gallos, pero como la hermana Juanita se llama Juana, no quiero que me vaya a dar unos catorrazos a la salida, así te dirigiste a mí, no. Pero hermanos, tenemos que ser muy sanos en lo que enseñamos. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Podemos enseñar muy bonito, pero ¿cómo vivimos? Es importante, hermanos. Las mujeres, las ancianas tienen que tener esa reverencia en su porte, castas, cuidadosas de su casa. Eso cuidadosas de su casa, hermanos, da a conocer qué tan importante es su casa para ellas. Cómo mantiene su casa. Eso es bien importante. Eso va a reflejar la importancia que le dan a su hogar las jóvenes. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. Buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El fundamento, hermanos, cuando dice que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, aquí vemos 7 cosas en el versículo 4 al versículo 5. Hay 7 cosas, 7 áreas más bien en la cual está Pablo interesado en que las desarrollen, que tengan cuidado. Por ejemplo, la primera es que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Número 2, a sus hijos también. No solo a sus maridos, pero también a sus hijos. Número 3, a ser prudentes. Número 4, a ser castas. Número 5, a ser cuidadosas de sus casas. Número 6, a ser buenas. Y número 7, a estar sujetas a sus maridos. Si entendemos que la cultura cambia, pero la palabra de Dios no cambia, hermanos. Si entendemos que la cultura cambia y que ahora ya las mujeres también trabajan, que ya se están graduando de diferentes maneras, pero hermanos, la palabra de Dios no cambia. Y la palabra de Dios habla de una sujeción de las mujeres a sus esposos. Eso es lo que dice. Y el libro sí ya tiene un poco más de 2000 años, que es de donde nosotros tomamos el calendario. Y sí, pero no ha cambiado. La palabra de Dios es viva y es eficaz y habla. Y está hablando a cada uno de nosotros. Y tenemos que meditar en la palabra de Dios. ¿Cómo estoy?
Si usted es una mujer que ya está casada y usted cada rato, el esposo, pues entendemos, sí entendemos que a veces somos imprudentes los varones. Y a veces decimos cosas que no debemos. Y a veces tratamos a las personas como de una manera que no debemos. Pero el rol de la esposa no es el te lo dije todo el tiempo. Ora por él, deja que Dios sobre con ese individuo. Ora por él, tú sé sumisa. Ese es el rol que Dios le ha dado a la mujer, a ser sumisa, y este varón va a rendir cuentas con Dios por no tratar a su mujer con delicadeza, porque dice que es un vaso frágil. Ese individuo va a dar cuentas con Dios por no cuidarla, por no amarla, por no respetarla, por no honrarla. Ese individuo va a responder delante de Dios, pero tú tienes un rol. Todavía estoy hablando a las hermanas, a las ancianas y a las jovencitas. Es muy importante, hermanos. Si creemos este libro aún, hermanos, nosotros nos sujetamos a este libro, porque esta es la palabra de Dios hablando. Y tenemos que, nos guste o no nos guste. Allá Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. O sea, cuando les guste, cuando no les guste, cuando la acepten, cuando la rechacen, cuando la busquen, cuando la ignoren, tú predica la palabra. Allá Eclesiastés, el predicador dice que buscó palabras suaves para la congregación, pero las palabras del predicador son como clavos hincados, que duelen, pero asegura, doblemente aseguran los clavos hincados. Entonces, muy importante, hermanos, lo que Dios está mencionando para cada uno de nosotros. Entonces, el fundamento es muy importante, una edad que es fácil de atesorar. Cuando están jóvenes, usted tiene que hacerlo. Usted, hablo a las madres. El cerebro está fresco y ellas pueden atesorar, pueden recordarlo. Ellas todavía no tienen todo eso que se llama pagar recibos de luz, recibos de agua, la escuela y todo ese tipo, la comida y todo ese estrés que trae. Es el momento para inculcarles a ellas todo eso. Ya cuando sean madres de familia, bueno, usted ya hizo su tarea, ya váyase de la casa. Porque la palabra de Dios dice, por lo tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque no puede venir todo el tiempo, papi, el varón, con el papi, me ayúdame, y papi, y es un varón, tiene que hacer decisiones. Por eso es importante que es casados, casa de dos, no de tres. Los que nacen son producto, pero casa de dos, casados, aparte. Tiene un individuo que toma la responsabilidad de quererse acostar con una mujer es porque es un adulto, ya tiene donde meter a su esposa, a la que va a ser su esposa, ya tiene un lugar, ya tiene lo que va a tener, o van a comenzar juntos van a comenzar, rentando, está bien, pero tiene que tener ya definido qué es lo que va a hacer, cómo va a tratar a su esposa, y tiene que ser un proveedor, aparte. Casados, casa de dos. A veces los niños quieren casarse, niños teniendo niños, y no tienen responsabilidades y mejor abandonan el barco. ¿Por qué? No tienen idea de que hay que pagar luz. Les voy a decir un secreto. ¿Sabían ustedes, los jovencitos, jovencitas que todavía no se casan? Quiero decirles un secreto. ¿Sabían ustedes que los bebés comen y que necesitan pañales? Y también hay que pagar luz y hay que pagar agua y muchas cosas. Ese secreto lo van a descubrir ustedes bien pronto cuando ustedes se casen. Pero es importante asimilar todo eso. Sé que ahorita las emociones dicen, híjole, y la veo y siento maripositas en el estómago. Y ya obtuvieron lo que obtuvieron y ya después siento náuseas en el estómago, ¿verdad? Ya la cambiaron por otra. Y aquella se queda llorando. Nunca conoció con quién se fue a revolcar, a acostar, a hacer lo que no debía delante de Dios. Muy importante. Entonces, su ejemplo de estas madres es el más fuerte, es lo que va a hablar más fuerte. La enseñanza más sólida que no pueden refutar las jovencitas es su vida piadosa de santidad de las madres, si es que estamos viviendo en santidad. Pablo dice a ser prudentes en el versículo 5.
castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Una mujer discreta es de gran valor, de gran valor. Una mujer con pureza es un atributo especial y agraciado. Eso es bien asombroso para los jóvenes que aman a Dios. Ven eso enseguida a las jóvenes. No buscan más su físico, pero buscan ese testimonio. Y sigue diciendo Pablo, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hermanos, a veces nosotros somos piedra de tropiezo a los demás, porque si nos congregamos y si cantamos y si decimos que somos creyentes o cristianos o lo que sea, pero nuestra vida está en desacuerdo con lo que decimos, y es muy importante. Aquí aprendemos de Dios, de su palabra, y eso es lo que deberíamos hacer allá afuera, proclamar la santa palabra de Dios, porque allá Pedro dice que para eso hemos sido llamados, de la oscuridad a su luz inaccesible, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó. Y eso no es para pastores, no se está dirigiendo exactamente para pastores, está hablando a la congregación, está hablando a cada creyente. Cada creyente debería tener el entendimiento del evangelio. Yo tengo esa disensión acerca de no tienes que pasar todo el día leyendo la palabra de Dios. Los grandes teólogos como Jonathan Edwards y la mayoría de ellos pasaban 12 horas metidos en la palabra de Dios. 12 horas. ¿Cuánto tiempo pasó Moisés con Dios? ¿8 horas? ¿10 horas? 40, ¿qué? Días, hablando con Dios. Este es Dios. No le quitemos a nadie que si quiere leer la palabra de Dios, métete a la palabra de Dios, bautízate en la palabra de Dios, sumérgete en la palabra de Dios. Es la única forma que vas a recordar la palabra de Dios. Cuando tú busques a Dios con esa hambre, con ese anhelo, busca a Dios con todo tu corazón y lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, tú debes de vivir como Dios dice. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada, tú no debes de vivir como el mundo, porque tú y yo estamos haciendo más mal a la palabra de Dios y a la obra de Dios cuando no vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, cada uno de nosotros. Y por eso cuando vamos a la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios para recordarnos que estamos mal. El cuidado de su casa refleja la ocupación que debe de tener, la importancia que le da estas jóvenes, estas mujeres a su casa. Actos piadosos nunca darán de qué hablar mal. Una forma de vida piadosa, hermanos, nunca va a decir que estamos haciendo lo malo, ¿cierto? Y es bien interesante que dice aquí Pablo a Tito, dice, para que la palabra, tienes que vivir de esta manera, así y así y así y así, por una razón, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vive de esa manera y vas a adornar la doctrina del Señor. La doctrina en sí es preciosa, pero tu vida, nuestra vida, va a adornarla de una manera que va a ser atrayente a los demás cuando vivimos de esa manera. Si es que vivimos de esa manera en santidad, si es que buscamos agradar al Señor, vamos a adornar la doctrina que está ahí, que es firme, pero con nuestra vida podemos mostrar que no creemos en esa doctrina, que la estamos tomando como si fuese algo tan ligero, va a haber consecuencias, hermanos, bien fuertes para nosotros. No os hagáis maestros muchos, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Usted tiene ya conocimiento. Cualquiera aquí que tiene más de 5 años ya tiene cierto conocimiento y debe de aplicarlo, debe de vivirlo y debe de compartirlo. No somos cristianos maniquíes, hermanos, que solamente venimos a sentarnos y que todos nos vean y ya, checklist, ya canté, checklist. Ya di dinero, cierta cantidad, checklist. No venimos a hacer eso, hermanos. Venimos a aprender de Dios y venimos a compartir lo que Dios nos habla en nuestro corazón. Vamos a compartirlo.
Una iglesia viva, que respira, que se mueve, es una iglesia que lleva el evangelio. No que se centra en el yo por sus emociones, por el, ay, es que me dijeron, es que el pastor no me saludó, es que el hermano, es que la hermana. Hermanos, no debemos de ser una iglesia emocionista, pero una iglesia que ama, que vive, que busca servir, no por un título, no por una recompensa, pero porque eso es lo que hizo Jesús, simple y sencillamente, eso es lo que hizo. Vino a servir a ti, a mí, cada uno de nosotros. Y por eso es que debemos de vivir de esa manera. No buscamos aplausos. Entonces, la sumisión, hermanos, la obediencia, el respeto, sin murmuraciones, sin responder en caso de que tenga un marido que es incrédulo. Hermanos, hay formas de llegar a acuerdos. Si leemos la palabra de Dios, Dios nos da sabiduría para lidiar con cada una de las situaciones que se puedan presentar. Todavía sigo hablando a las jovencitas, a las madres, a las jovencitas y a las madres. Nos recuerda la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Cuando fue a la cruz, nunca dijo, yo soy inocente. Así la palabra de Dios sería glorificada en cada mujer que viva de esa manera. El fin sería glorificar a Dios por medio de Él, respetando, por medio de su bondad, de su mansedumbre, de su pureza, cuidando y ordenando su casa. Eso sería proclamar el evangelio a generaciones. Cuando usted siembre de esa manera en su casa, va a haber fruto en el futuro. Y puede ser que eso tarde. Puede ser que sus hijos, sus hijas, quiero animarla, quiero pensar que alguna de sus hijas o sus hijos hacen malas decisiones, pero si usted vive esa vida de santidad, va a haber frutos, hermanos, va a haber frutos. Piense en el Señor Jesús. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, hermanos, parecía que todo estaba mal, o sea, sus hermanos inclusive no creían en Él. Pero ¿quién escribió la carta de Santiago? Judas, sus hermanos. Vio fruto su alma, vio fruto. Usted puede confiar en Dios, usted puede seguir confiando en Dios y usted va a ver fruto. Versículo 6 dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, sensatos. Habla de una sensatez, igual en los jóvenes, una forma, si vamos a bromear tiene que ser como Dios dice. ¿Y por qué digo de esta manera? Recordamos que el Señor Jesús hace un ejemplo cuando dice, si un padre de familia le pidiera a los hijos de comer, les llevaría ¿qué? Una víbora, entonces a mí me llena de curiosidad, o sea, ¿creen que se los dijo regañándolos? Me parece que hay cierto sarcasmo. O sea, un padre de familia va a llevarle a sus hijos lo que necesitan, ¿cierto? Sus necesidades, suplir sus necesidades. No los está regañando, sino cualquier padre de familia. Y es irónico o es gracioso pensar cómo un padre de familia le va a llevar a su hijo una serpiente para que coma. O sea, y por eso pienso eso, hermanos. Pero, hermanos, cuando Dios a través del apóstol Pablo se dirige a Tito y le dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, habla de una sensatez, habla de una sobriedad, de un autocontrol también, de hablar con cordura, usando un vocablo o un vocabulario universal, entendible, sin maldad ni malintencionado, un autocontrol de sí mismos. Si entendemos que en la juventud, nosotros que ya estamos más grandes, que ya pasamos por esa etapa, entendemos que hay un lenguaje a veces que pareciera ser no tan malo. Déjeme hacerle una ilustración. En los creyentes que yo conocí, americanos, dijo un hombre, Enrique, es que yo no hablo de la misma manera contigo como varones, con ustedes, como con las mujeres. Yo me quedaba como que me rascaba la cabeza y decía, o sea, si viene un grupo de jovencitas, entonces tienes que cambiar tu forma de conversar. ¿Tu léxico debería de ser diferente? No. Tenemos que usar un lenguaje entendible para todos,
para que no nos avergoncemos de si nos escuchan decir algo malo, ¿cierto? Entonces es muy importante. A veces sí escuchamos el tipo de conversación que se usa en los del mundo, pero debe de haber una diferencia, hermanos. Hemos salido de ellos y es bien importante que ni siquiera lo introduzcamos en nuestro vocablo. ¿Por qué? Porque no honra a Dios, simple y sencillamente. Ninguna palabra sucia salga de vuestra boca, sino las de que sea para edificación, dice la palabra de Dios. Entonces, preséntate tú, dice Pablo a Tito, preséntate tú. Sí les puedes exhortar, sí puedes decirles, sí puedes redarguirlos, pero tú primero tienes que ser ejemplo para ellos. Tú, cada uno de nosotros, si vamos a exhortar, si vamos a enseñar, si vamos a decirles eso está mal, nosotros tenemos que vivir de acuerdo a como Dios dice. Esa es la mejor predicación. Alguien dijo que si Pablo era el mejor predicador porque vivía una vida de santidad, era el más grande de los predicadores por su vida de santidad. Entonces, si nosotros vamos a predicar, tenemos que hacerlo con nuestra vida. Antes que con palabras, tiene que ser con nuestra vida. Tu sí es sí, tu no es no, porque todo lo demás proviene del maligno. Cumplamos lo que decimos, hagamos lo que decimos, cada uno de nosotros. No podemos redarguir al joven, a la jovencita, si nosotros, nuestra misma vida, no está funcionando, es disfuncional, porque sería una mala enseñanza, no sería sana doctrina. Entonces él le dice en el 2:7, le dice, preséntate tú en todo, no solamente en palabra, en enseñanza, en fe, pero en vida también. Preséntate como ejemplo para que ellos vean ese ejemplo de ti y vivan de acuerdo a ese ejemplo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo. Entonces, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, de lo bueno, de la forma en que te conduces. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Recordemos lo que pasó con Job. ¿Qué dijo Satanás? ¿Se alejó avergonzado? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién perdió ahí? Bueno, Job mantuvo la fidelidad, nunca blasfemó a Dios. Hermanos, va a haber pruebas en nuestras vidas, va a haber muchas cosas, pero nosotros tenemos que ser sanos en la doctrina, sanos en la fe, sanos en la palabra que compartimos, que sea bíblica. Nuestra vida debe de ir a la par a lo que hablamos, de otra manera somos mentirosos. Tenemos que tener cuidado. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Esa es la pregunta, y ese es el mensaje. ¿Cómo enseñamos? ¿Cómo vivimos? Y es bien importante, hermanos, que nosotros tomemos en serio lo que aprendemos de Dios, de su palabra. De otra manera, hermanos, estamos engañándonos y engañamos al mundo. A Dios no le engañamos, eso es por seguro, pero nos estamos engañando nosotros y engañamos al mundo, porque pudiéramos encontrarnos mentirosos. Así que vamos a orar, hermanos. El mejor, el mayor y el más grande ejemplo es Cristo Jesús, que aún yendo a la cruz dijo, cuando le decía, Pedro lo sacudió y le dijo, Señor, nunca permitas que esto te suceda. Y él dijo, apártate detrás de mí, Satanás. Hermanos, es Satanás quien quiere que no vivamos esa vida de integridad, de pureza, de santidad. Así que, hermanos, tomemos en serio nuestro ministerio. Cualquiera que Dios nos haya dado el ministerio, hijos, hijas, en la calle, en la iglesia, en cualquier lugar, tomemos en serio nuestro ministerio de lo que somos. No necesitamos un título, pero necesitamos santidad, necesitamos la palabra de Dios. Anímese, hermano. Quiero dar gracias a Dios por los jóvenes, igual, porque a mí me gusta verlos que nadie les dice, haz esto, haz lo otro. Qué bueno, jóvenes, que siguen adelante, que aunque el mundo está afuera reventándose, ustedes siguen aquí sirviendo de alguna manera. Anímense, hermanos. Y si alguien no ha comenzado, anímese. Hay muchos lugares para poder servir en la iglesia local, hermanos. Hay muchos lugares, no solamente en la música, pero en muchas áreas. Y doy gracias a Dios por sus vidas de cada uno de los jóvenes que sirven.
las jovencitas, ojalá también se metan de lleno a servir con todo el corazón, a Dios, no al hombre, a Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, pido perdón, Señor, porque, Padre, pudiera ser que haya no solo una palabra o muchas palabras que han salido de mi boca y que no fueren, Señor, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su plan. Pido perdón, Señor, yo he fallado. Su palabra es pura, es limpia y, Señor, su palabra no falla. Si alguien ha fallado hoy, Señor, he sido yo. Padre, yo le ruego que, Señor, lo que se predicó, lo que se enseñó, lo que se trató de predicar y se trató de enseñar, Señor, pues usted lo tome y, Señor, pues lo use, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ruego, Señor, por Jerusalén, su iglesia, que usted siga obrando, limpiando, purificando, animando a aquel que está caído, a aquella hermana que pues tiene cargas y que no las ha manifestado por pena, por tristeza. Padre, obre en sus vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas. Obre en mi vida misma, Señor. Usted sabe en qué situación estoy y le ruego que me perdone, me ayude y pues, Padre, aquí estamos queriendo glorificar su nombre. Ayúdenos, Padre. En el nombre precioso de Jesús ruego, pido y damos muchas gracias, Señor. Amén. Muy bien, hermanos, tenemos tiempo para